Sí. ¿Tienes presentación ya? Sí, está puesta ya. Muy bien. Ben, bon día. Buenos días. También atención a los asistentes de fuera de nuestra comunidad autónoma. Y, contrariamente a mi costumbre, dado ese caso, me encomiendan hacer la presentación de José María Ezquiaga, que me alegra por varios motivos. Y podríamos empezar a enumerar. El primero porque es, como yo, decano de un colegio de arquitectos, en este caso el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, y como la mayoría para mí, que no soy de este campo, y seguro que todos, participantes en este congreso y ponentes, hombre de muy acreditada experiencia, valía, currículum asombroso que no puedo citar en esta presentación por fuerza brevísima, estando fuera de tiempo. Pero sí quiero hacer, como suelo, desde que me toca esta responsabilidad de representar a los arquitectos de Galicia, pues hacer una enumeración de reciente antiguo. De reciente antiguo para mí es personalidad que defiende muy recientemente la necesidad de proteger la arquitectura y no tanto la disciplina, como es el tema de este congreso, con ocasión del derribo de la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota. Justo anteriormente, estamos hablando de cosa de meses, justo anteriormente, defensor de la necesidad de representar la dignidad de la arquitectura, el urbanismo español en Hábitat 3 en Quito, a principios de este año. Justo antes, para mí, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que pues por la configuración del Estado del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, en realidad por número de arquitectos en España también es el decano más importante de España. Y hacia atrás, una larga experiencia entre la que se cuenta actividad docente, actividad investigadora, ejercicio de cargos públicos, premios y reconocimientos de ámbito nacional e internacional, y todo esto que todos ustedes pueden hacer, como dicen mis hijos ahora, googleando a José María. No quiero dejar de agradecer también la representación que no por nombre, pero sí por profesión, tiene José María en este congreso por ser arquitecto reconocido. Yo estaba buscando el programa de este congreso ayer, lo reconozco también humildemente, para también ver, aparte de estar apuntado como congresista, a quién me interesaba más escuchar, ¿no? y por qué. Y en el primer foro donde encontraba este congreso comentado, decía que sería de gran interés para los ingenieros y juristas. Y entonces, como me tocó presentar a José María, pues no sé si hay algún ingeniero entre los ponentes, espero que sí, que a lo mejor hay alguno, y no sé si entre los asistentes. Lo que sí estoy seguro es de que hay muchos arquitectos y, desde luego, también muchos juristas. Le doy la palabra nada más con esta introducción a José María. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, es un placer estar de nuevo en Santiago. Es, bueno, no solo una ciudad de excepción, ¿no? Pero he tenido el privilegio en algunas oportunidades en calidad de profesor, justamente de la Universidad de Coruña, de trabajar en másters en esta ciudad, ¿no? Y, por tanto, disfrutar lo que hoy no voy a poder hacer, ¿no? De lo que es el pulso del tiempo lento, ¿no? Del paseo, de la gastronomía. Pero voy a ir al grano en el poco tiempo que dispongo para la presentación, ¿no? Me preguntaban un periodista, antes de entrar en la sala, qué opinaba de las demoliciones. Entonces, de nuevo, como estamos en un congreso de disciplina urbanística, demoliciones se supone que son asociadas a la restauración de la legalidad urbanística perturbada, ¿no? Pero le decía, no, hay muchas demoliciones. Hay demoliciones necesarias, hay demoliciones que derivan de ese imperativo legal y hay demoliciones prescindibles, demoliciones inconvenientes. ¿Hay demoliciones necesarias? Sí, la renovación urbana. La ley se llama, la que tenemos ahora mismo vigente en el texto refundido, Ley de Regeneración, Rehabilitación y Renovación. Renovación significa sustitución. Hay una renovación necesaria asociada a la obsolescencia real de la edificación, constructiva, obsolescencia moral, por carencia de calidades habitacionales mínimas, que pueden obligar no a restaurar necesariamente, a no rehabilitar, a sustituir. Sobre todo estoy pensando en periferias de los años 60, ¿no? En estas periferias de bloque abierto en gran medida de muy baja calidad.
Hay una demolición que surge de esa necesidad de restaurar la legalidad violentada, ¿no? Y que deriva del imperativo de ejecución de las sentencias. Y supongo que esto se va a tratar en este curso. Pero hay una tercera ámbito de las demoliciones y es la obsolescencia prematura. Es sencillamente la norma urbanística que, inconsciente de la carga de profundidad que conlleva, induce a la sustitución prematura de arquitecturas incluso valiosas. Y esto es lo que estábamos contemplando en Madrid y estamos viendo en otros sitios, ¿no? Que la arquitectura histórica se defiende ya por sí misma. En el caso de Santiago nadie osará tocar, pero seguramente que este mismo edificio o los de Siza, tantos otros edificios notables de la ciudad no están protegidos. Pequeñas actuaciones públicas y privadas contemporáneas de nuestras ciudades no están protegidas. Cuando eso coincide con normas que inducen esta demolición prematuramente, sencillamente por imperativo, en este caso tan determinante como el legal, imperativo económico de maximización del beneficio, se produce la sustitución. Y eso es lo que hemos contemplado como un drama, una alerta, que llamábamos la atención a nivel de toda España, ¿no? Mientras los arquitectos se reúnen en los congresos, hablamos de los valores de la arquitectura moderna, nosotros mismos, o nuestros colegas ingenieros o otras profesiones, estamos haciendo planes que por insensibilidad estamos induciendo a la desaparición de esas arquitecturas. Todos nos lamentábamos de hace poco, Alejandro de la Sota, ¿no?, egregio maestro gallego, se demolía una vivienda suya seminal, muy pequeña, pero muy importante, en Madrid, en una ciudad, en una urbanización de Ciudad Jardín, ¿no? Se puede demoler esa vivienda y todas las de esa urbanización porque tenía una planta y ahora se pueden hacer 3 con mayor ocupación. Entonces, es la norma la que está empujando justamente esos temas. Y estas cuestiones son las que quería un poco dejar en la mesa. Me ha correspondido una presentación que quizá podía haber estado más al comienzo, después de la brillante intervención, pero muy concreta, muy precisa, como siempre, uniendo muy bien fondo y forma, de Ángel Menéndez, ¿no?, con quien además hace poquísimo he coincidido también en La Palma, ¿no?, con los amigos de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, ¿no? La presentación que yo quería plantear, tal como me ha sido pedida un poco en la organización, vuelve un paso atrás y nos plantea, ¿no?, los sustentos, digamos, los cimientos de la reflexión sobre las cuales se edifica el planeamiento y la visión que tenemos contemporánea del planeamiento, de la cual la disciplina urbanística es una de las herramientas básicas. Al periodista se lo resumía muy fácil y quizá valga la pena, aunque ustedes son un auditorio experto, volver a recordarlo, pero las 2 columnas sobre las cuales en realidad se sustenta cualquier sistema legislativo es el elemento de ordenación que deriva de la propia ley, pero el elemento del cumplimiento de la ley. Me da igual que sea una legislación fiscal que urbanística, yo no le veo diferencias, ¿no? La columna seminal de la legislación urbanística es el planeamiento, ese es el elemento importante, pero sin la columna de la disciplina urbanística, el planeamiento es muy poco. He tenido la oportunidad, como director de urbanismo muchos años en Madrid, de tener en la mano las dos y darme cuenta de los 2 elementos, el elemento de ordenación y el elemento de disciplina, que la disciplina en gran medida tiene que tener un valor pedagógico. Me permiten, y luego hablaré más de sostenibilidad y de cuestiones más amplias, ¿no? Pero tiene que tener un valor pedagógico porque necesariamente la sociedad debe permear de la condición de normas y de ley de la ordenación urbanística y en qué medida condiciona y determina sus vidas. Esto, a mi modo de ver, no lleva al desaliento, sino al revés, a nivel de nosotros expertos, pero a nivel del conjunto de la sociedad, a una labor muy importante y necesaria de participación y de implicación en los planes. Si los planes no son conocidos, si los planes no son, por no conocidos, apreciados, queridos, arraigados en una comunidad determinada, es muy difícil que la disciplina como tal arraigue. Y ojo, a partir de un cierto nivel de indisciplina, los instrumentos judiciales, con perdón, digamos, estando aquí, no son efectivos. Recuerdo perfectamente, me van a permitir, cuando empezamos el Plan de Córdoba, hace ya tiempo, encontramos que la indisciplina, es decir, la ocupación de suelo rústico en la montaña o en la vega de la ciudad,
era mayor en cantidad que el suelo ordenado desde los califas hasta Julio Anguita, ¿no? Y claro, esto fue un shock en la ciudad porque no era visible, ¿no? Era la época en que se acababa de publicar la modificación, el denominado Código Belloc, la modificación del Código Penal, que introducía unos supuestos muy severos en el ámbito de la disciplina urbanística. Llegó un fiscal joven a Córdoba, abrió expediente, vio lo que aquí ocurría, abrió el primer expediente de disciplina y, claro, vio el primero y luego los 3.000 o 4.000 que había detrás, ¿no? 3.000 o 4.000 ciudadanos se les puede aplicar el Código Penal, recuerdan, son penas muy severas, porque además eran infracciones muy graves. Ocupaciones de zonas de dominio público, ámbitos de montes protegidos, o sea, podíamos tener ahí. ¿Y quiénes eran? Pues los trabajadores de Córdoba, que habían acabado de pagar su pequeño pisito en el polígono y que ahora pasaban el ahorro a esa ocupación en el rústico, ¿no? Y sin embargo había que acabar con ello, ¿no? Todavía es el momento en el que el municipio de Córdoba sigue con un proceso de regularización pausada de las urbanizaciones ilegales derivado de aquel elemento, ¿no? Por tanto, estamos ante una cuestión que necesita una pedagogía, ¿no? Recuerdo perfectamente el shock, porque pusimos en blanco y negro, además todavía era la época previa a los digitales, ¿no? Había todavía que trabajar en tableros, un mapa con lo que ocupaba el Córdoba ordenado, el otro mapa lo que ocupaba el Córdoba espontáneo, el Córdoba, y se encontrábamos con ese drama. Bueno, voy a volver atrás y de una manera muy rápida voy a centrar una idea muy esencial y como voy a ir deprisa, se la digo desde el primer momento, no desvelo quién es el criminal en el último instante, ¿no? en esta pequeña novela del enfoque de la sostenibilidad y crecimiento hoy, ¿no? La cuestión esencial es que en el mundo desarrollado el paradigma de la extensión urbana es un paradigma agotado. No lo digo yo, es frontispicio de los papeles de Quito, de Hábitat 3, es decir, la necesidad de plantear que en el mundo urbanizado, en el mundo desarrollado, la urbanización ha cambiado de condición y ha pasado de ser una urbanización de extensión, una urbanización de crecimiento, a una urbanización de transformación. ¿Necesitan crecer, reinventarse nuestras ciudades? Sí. ¿Necesitan crecer en extensión como hasta ahora elemento esencial? No. Tema que nos remite, en primera instancia, al hilo conductor de la legislación española, enfocada desde el siglo XIX, como ustedes saben, la legislación de ensanche, hacia el crecimiento y muy accesoriamente hacia la transformación urbana. Año 1964, ley de ensanche, hasta el año 1892 no hay una ley de reforma interior. Tranquilamente 30 años hasta darse cuenta que era necesario tener legislación que sustentara la reforma interior, o sea, la transformación interna de la ciudad. Pero incluso en el 96, en 1956, cuando uno ve el peso relativo de la transformación urbana y el crecimiento en la legislación del suelo, podemos comprobar que está enfocada hacia la extensión y que la ley es muy poco cantábrica y muy poco gallega, ¿no? Porque generada por un equipo, bueno, había algún vasco, ¿no? Como Pedro Vidagor, pero en general un equipo del interior del país, la idea de la ciudad delimitada, compacta, cerrada, del núcleo totalmente distinto del entorno rural, se convierte en un frontispicio importante de la ley, pero como tal, la ley está enfocada fundamentalmente a organizar la extensión con un principio esencial, y es que la urbanización y las cesiones precedan a la construcción, algo que era en aquel momento una pica en Flandes, un logro histórico, ¿no? Cuando vemos la realidad actual, claro, nos encontramos con que incluso a escala planetaria la agenda de cuestiones ha cambiado. Nos encontramos que a la vez tenemos dos metáforas que pongo en estas dos imágenes. Esta es la famosa película Los escenarios de Fritz Lang, de Metrópolis, y esto es un dibujo de Lloyd Wright, un arquitecto muy venerado por los profesionales, tanto en Norteamérica como en todo el mundo, donde imagina cómo será la urbanización del futuro. Ambas realidades ocurren a la vez. Es decir, por un lado, las ciudades son cada vez más compactas y los centros urbanos alcanzan este nivel de tridimensionalidad intensa que vemos acá, pero por otro lado, estamos en un proceso de colonización del territorio, de la totalidad del territorio.
que Joy Wright imaginaba como un crecimiento armónico entre la agricultura y la extensión, pero que realmente en la práctica ha devenido más bien en un crecimiento de la urbanización en extensión, anegando la agricultura. Si vemos aquí la situación de la población mundial, simplemente es un dato que todo el tiempo tenemos presente porque nos están repitiendo una y otra vez que por primera vez en la historia de la humanidad la mayor parte de los habitantes del planeta somos urbanos. En el año 2050, 2/3 serán urbanos, ¿no? Es decir, que la situación de relación entre lo rural y lo urbano a nivel de los habitantes se está invirtiendo, ¿no? Eso no significa que el conjunto de la ocupación del planeta obviamente sea urbana, pero nos pone en primer punto de manifiesto el cambio radical de prioridades, ¿no?, de filosofía en ese planteamiento. ¿Cómo se está creciendo? Es interesante porque hay utopías que plantean que no, el futuro son megaconurbaciones que inundarán todo, una gran ciudad. Pues no, no va a ser así. No va a ser así el futuro. No sé si se han fijado en la primera diapositiva, y ahí en la derecha, que ven que China, India y Nigeria concentrarán hacia mediados del siglo el 37% del total del crecimiento urbano del planeta. Es decir, que el centro de gravedad seguirá en China en parte, pero se habrá trasladado a India y se habrá trasladado a un punto muy poco identificado en el mapa de los elementos emergentes a escala planetaria, como es el tema de Nigeria y de Nairobi, ¿no?, donde está justamente ubicado Habitat, la Agencia de Naciones Unidas, ¿no? Pero si vemos acá la cuestión, las megaciudades ralentizan el crecimiento y no ocuparán mucho más población urbana de la actual. En cambio, fíjense, el 45% de la población urbana en el 2030 vivirá en ciudades de menos de 500.000 habitantes. Es decir, la urbanización no va a ser por megalópolis solo. Todavía se generarán algunas nuevas, pero las que conocemos se van a quedar como están. El México DF no se duplicará, Shanghái no se va a duplicar y, por supuesto, las ciudades importantes de Europa han llegado a su techo. Madrid no crecerá, hubo un espejismo, si crecían, no crecían. Casi todas las ciudades españolas decrecen, lo cual colateralmente tiene una reflexión interesante cara a la aplicación del principio legal del acompasamiento entre las dimensiones del crecimiento y el dimensionamiento del suelo. Pero eso sería otra cuestión. Las ciudades medias son en gran medida y van a ser el futuro de la humanidad, y es interesante ver que estas ciudades medias tienen muchas más posibilidades de rectificación de errores de las megalópolis que las ciudades grandes, donde es muy difícil reparar los modelos de crecimiento ya establecidos, ¿no?, salvo a fuerza de una inmensa inversión. Luego veremos algún caso, como el caso de Shanghái, ¿no?, que pueden olvidar las autopistas y decir, bueno, nos hemos equivocado, cuadricular una ciudad con autopistas aéreas era un error, vamos a hacer lo mismo pero subterráneo con un metro, ¿no? Ese tipo de decisiones de mega inversión en general escapan a las posibilidades de la mayor parte de los países emergentes, del antes denominado tercer mundo, ahora se le llama Gran Sur, ¿no?, quizás es más eufemístico, pero lo cierto es que nos encontramos con un cambio importante. Vean acá, en los años 50 hablar de ciudades era hablar del mundo desarrollado. Ahí ven Japón en un extremo y las grandes ciudades chinas, Norteamérica y Europa, más algunos puntos así emblemáticos, el Buenos Aires, Río de Janeiro y San Pablo, ¿no? Pero claro, según vamos avanzando, nos encontramos que los años 70 es la década de América Latina. China empieza a despegar, pero muy poco todavía, están en los realmente corolarios de la revolución cultural, ¿no? Europa empieza a estabilizarse en aquel momento, es la crisis del petróleo. En los años 90 las ciudades se han multiplicado fundamentalmente en este cinturón que lleva a Extremo Oriente, pero igualmente América Latina. En el 2014, situación actual aproximadamente, América Latina es un continente urbanizado. Suelo recalcar este detalle porque se ven a sí mismos como un continente joven, ¿no? Todavía piensan que el urbanismo serán Brasilias, ¿no? No, es un continente urbanizado donde el urbanismo será regeneración urbana, pero en este caso del 30% de población mal ubicada, mal acondicionada en favelas, ¿no?, por favelas, chabolas, infravivienda, villamiseria. Hay toda una parafernalia. El castellano ha dado mucho de sí, pero al final ha triunfado la palabra portuguesa, favela, como referencia a todo esto. Observemos el salto a 2030 y vemos que realmente es en la península del Indostán y
Extremo Oriente y empieza a ser también Sudeste Asiático, donde se producirá el mayor crecimiento relativo de población urbana, más el Golfo de Guinea, ¿no?, que es un elemento nuevo en el escenario planetario. Viendo por regiones, realmente será justamente África la región que proporcionalmente crecerá más a nivel de urbanización. Europa y Norteamérica están ya en una situación plana. Es decir, que cuando decimos regeneración urbana no es un deseo político, es la constatación de hechos empíricos. Eso me parece importante porque yo creo que el urbanismo debe sustentarse sobre hechos empíricos, datos, hechos, no solo intenciones y voluntades, ¿no?, a veces contra la realidad, ¿no? Y si vemos en estas imágenes qué es lo que está pasando a nivel de las ciudades, esta especie de foso de serpientes, ¿no?, refleja en extensión el tamaño relativo de cada ciudad en relación con su población, pero la posición más arriba, más abajo, el ranking. Ven que Tokio, aunque representa menos proporción de la población mundial, se estrecha, sigue en cabeza. Pero en cambio, fíjense el hundimiento de Nueva York, ¿no?, a un 7º lugar, ¿no? ¿Habrían apostado porque Karachi iba a ocupar un 4º lugar en el ranking mundial y que ahora mismo, junto con Lagos, Nigeria, son las ciudades que crecen más deprisa, ¿no? Hubiéramos apostado por Shanghái y tal, pero esto es tan rápido. Fíjense México DF, se coloca por debajo, a la par que Nueva York prácticamente. Es decir, si vamos siguiendo vemos los cambios, ¿no? A nivel planetario, son los países de renta media alta los que van a crecer más, los de renta más baja van a tener menos población urbanizada. Estoy hablando siempre de crecimiento de población urbanizada. Pero si lo vemos por continente, es Asia, como he dicho antes, quien va a crecer más, y observen ahí cómo Norteamérica, Sudamérica y Europa están en un discreto punto medio. Las ciudades medias y la composición de ciudades es muy curioso porque tiene una pauta muy parecida, por ejemplo, en América Latina y en Asia, ¿no? La composición es muy semejante. Las ciudades medias y pequeñas, las de menos de entre 0,3 millones y medio millón, siguen siendo el grueso más importante, ¿no?, hasta llegar a... Las megalópolis como tal no crecen como proporción. De tal manera que esta imagen del mundo que tenemos, de estos profiles de Nueva York, Shanghái, Dubái, Panamá, claro, no recogen la realidad de lo que está subyaciendo detrás. Y eso es un poco lo que quería plantear como puesto en la mesa como tema de reflexión, y sobre todo uno que me voy a centrar un poquito más, que es el tema de las amenazas del desarrollo urbano y vivienda en relación con la sostenibilidad, ¿no? Suelo reflejar este esquema porque automáticamente salen de estas identificaciones de los problemas cuáles son las soluciones, ¿no? Vamos a ir viendo. La desigualdad social. Siempre se pone esta imagen, la he visto en Hábitat 3, pero otro día Lord Foster la colocaba en su presentación, ¿no? Es San Pablo, es una favela de San Pablo, ¿no?, donde la tenemos. Esta no se suele poner tanto, es al revés, ¿no?, visto desde el lado de la favela, ¿no?, la urbanización. El problema de la fragmentación social es un tema muy grave, muy serio. Existe en todas las ciudades, pero alcanzamos, en algunos casos de los países emergentes, tintes dramáticos, ¿no? Estas imágenes de la infravivienda, donde vive todo. Aquí tenemos todas las infracciones, es decir, el ámbito de la alegalidad, ¿no? Un vertedero ilegal sobre una quebrada inundable, riesgos, vertedero ilegal, construcción ilegal, precaria, ¿no? Al final todo ello se suma, el resultado suele ser víctimas humanas, ¿no?, aparte de impactos irreversibles en la ciudad, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es Madrid, aunque no crean, y es el gallinero, ¿no?, después de una inundación, ¿no?, que sufrió, ¿no? Pero fíjense en Madrid, después de tantos esfuerzos desde 40 años de democracia, ¿no?, la organización y la tasa de paro por barrios, hay muchos indicadores de polarización social, ¿no? Nosotros no tenemos, afortunadamente, muros, ¿no?, como estos que veíamos en San Pablo, ¿no? Pero fíjense, ese muro social que es más o menos, está en la misma posición que en los años 80, ¿no? Es decir, el sur de la ciudad, que más o menos es la mitad de la población, acumula casi todos los índices de desfavorecimiento respecto a la ciudad central. Se han llevado haciendo, sin embargo,
las políticas urbanas llevan mucho tiempo trabajando sobre ese tema otro tema del reequilibrio. Otro tema importante, el tema de la ocupación del territorio, ¿no? La ocupación del territorio y el impacto sobre el territorio es un aspecto que preocupa mucho. Este es venidor, ¿no? Hay la discusión si este es el modelo que debiera prevalecer, concentrarse y liberar la costa. Como ya hemos dilapidado la costa, a mi modo de ver voy a decir los dos principios básicos en costa que creo que comparto con Ángel, ¿no? Uno, no ocupar ni un metro cuadrado más de costa. Yo creo que en este caso elogio la actitud del gobierno galego porque hace ya tiempo que elaboró su plan de costa, igual que Cantabria, igual que Cataluña, igual que muchas otras comunidades, ¿no? Y el principio fundamental es ese punto, ¿no? El otro argumento es que si densificamos a este nivel lo que ya está, el impacto todavía se multiplicaría, ¿no? Estas cuestiones, como este famoso de Algarrobico, ¿no? Que además es justo un tema pendiente, ¿no? Pone de manifiesto lo que está ahora mismo en juego, ¿no? Es decir, era el segundo punto de impacto sobre el paisaje, etc. Esta reflexión, ¿no? más que viñeta, ¿no? De Máximo hace ya tiempo, ¿no? Refleja muy bien lo que está en juego, ¿no? La irreversibilidad de ciertos bienes públicos que se ven impactados justamente por este tipo de crecimientos, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer alternativamente? Es decir, desde esta conducta de la sostenibilidad, ¿no? Pues fundamentalmente distribuir el crecimiento, es decir, para eso sirve el planeamiento. El planeamiento, como decía Bernardo Secchi, establece una geografía voluntaria, que no es la misma que la geografía del mercado. Cuando hablamos de sostenibilidad económica no significa que el planeamiento tenga que consagrar lo que en el mercado es simplemente normal, porque en el mercado es normal el muro de San Pablo entre las favelas y las viviendas. Eso es normal. Eso es lo que el mercado establece espontáneamente. El urbanismo establece modelos distintos. Puede distribuir el crecimiento, puede fortalecer las ciudades existentes, puede frenar la dispersión urbana y puede racionalizar el consumo de energía, fundamentalmente porque el modelo urbano sustentado sobre esta limitación de la dispersión y del consumo de suelo y sobre la mezcla de usos demande un sistema de transporte más moderado, ¿no? Es decir, que el urbanismo puede hacer bastante. Es decir, no es lo mismo el caso de ciudades compactas o de cierta extensión o metropolitanas, como es el caso gallego, que es muy especial, ¿no? Sin ninguna duda por la transposición contemporánea del modelo histórico de ocupación dispersa del territorio, ¿no? Sin embargo, recordemos, no es lo mismo un territorio organizado en parroquias y mercados que un territorio organizado en autopistas e hipermercados, ¿no? No es lo mismo, aunque parezca, aunque tengamos el elemento común de esa dispersión, ¿no? El modelo de la ciudad tradicional era densa, continua y compacta. 3 condiciones, no una, 3. Es que a veces se confunden. Lo que más genera la densidad no es la altura, eso es una tontería. A veces me encuentro con reflexiones políticas de no, vamos a incrementar la densidad, subiremos una planta. No. No dejemos agujeros en la ciudad, completemos los solares, planteemos un crecimiento en corredores compactos. Si es necesario, porque la ciudad alcanza un nivel máximo de radio razonable de extensión, ¿no? Articulemos el crecimiento por núcleos, como he dicho antes, bien comunicados por medios potentes de transporte colectivo, etc., ¿no? El modelo de Barcelona, por más que se presuma de ello, es un modelo hoy por hoy en regresión, porque el modelo más extenso en las megalópolis es el modelo de la ocupación grande del territorio, sea esta imagen de Los Ángeles o esta, que es esta misma también de Los Ángeles. Ven aquí, el modelo de Los Ángeles es en el fondo intermedio, porque no es la dispersión completa actual, es un modelo todavía en gran medida continuo, lo que ocurre es que no es denso en este caso, ¿no? Es un modelo, como pueden ver, se organiza, si se fijan en esta imagen, cada X tiempo hay un centro comercial que articula y todo ello servido desde el automóvil. Pero esta imagen es del México DF y es lo mismo. Estamos viendo la misma extensión indefinida en retícula, ¿no? Cuando vemos la huella urbana, que es el tema también importante y que preocupa en todo el mundo, ¿no? Nos damos cuenta que en las ciudades contemporáneas el crecimiento es más rápido y necesariamente más extenso, ocupando una mayor proporción del territorio. Fíjense, lo amarillo es lo más antiguo, lo marrón y marrón clarito lo más moderno, ¿no? Bangkok es casi una ciudad nueva,
Si comparamos a la misma escala, están hechos los dos dibujos, con Buenos Aires. Buenos Aires es una megalópoli madura, ¿no? Que luce sus canas, ¿no? con dignidad, pero que realmente se ha visto desbordada en un entorno metropolitano, ¿no? Incluso el tema metropolitano distorsiona completamente el sistema de planeamiento. Ahí vemos Asunción, la ciudad donde se veía antes esas inundaciones, ¿no? Donde realmente es imposible planificar el municipio independiente de su conurbado con otros tantos, otra media docena de municipios, ¿no? Con los cuales tiene una unidad funcional fáctica, ¿no? Luego, otro tema de reflexión es que la regeneración urbana es muy difícil circunscribirla, igual que la planificación metropolitana, a un municipio. Es decir, que también esto va a necesitar un instrumento muy poco desarrollado en nuestra legislación, que es el tema de la metropolitanización, ¿no? El tema de tratar conjuntamente varios municipios, ¿no? Yo llevo muchos años, décadas, ¿no? Redactando planes generales por aquí y por allá, ¿no? Redactar conjuntamente, para mí es un hecho inédito, redactar conjunta o simultáneamente dos planes generales de dos municipios gemelos, por más que tengan una relación estrechísima, ¿no? Es muy, muy complejo, ¿no? Fíjense acá, el sprawl, perdón que esté en inglés, ¿no? Es la amenaza principal de la sostenibilidad, detectada como tal en la agenda de Quito, en Hábitat 3, ¿no? Y ya no es una cuestión de países ricos. Antes podíamos decir, no, en Europa tenemos un modelo de ciudad compacto. En los últimos años, desde después de la Guerra Mundial, el crecimiento ha sido sin ninguna duda más disperso, ha pasado de ser más denso a ocupar una extensión mayor de territorio, incluso en España, sin ninguna duda, no solo en Galicia. El crecimiento de la densidad de la periferia de Madrid y Barcelona es inferior a muchos entornos periféricos de la propia Galicia, pero no es un tema que afecta al tercer mundo. No, las ciudades o las megalópolis emergentes, esas son densas. Pues no. El problema del sprawl y el contraste entre el sprawl y la población es un problema que afecta a todos. Veamos este dato. Esto es España. Son unos datos de hace algunos años ya, son hasta el 2009, pero traigo la diapositiva para que veamos que después de el impacto enorme de los 4 millones de migrantes que aparecen improvisadamente, vamos a decir, ¿no? En nuestro país en la década de finales del milenio y comienzos del nuevo siglo, ¿no? El país pasa de 40 a 46 millones de habitantes, pero el suelo ocupado prácticamente casi no llega a duplicarse, pero crece en un 50%, es decir, la población en un 14%, el suelo ocupado en un 41%. Ese es el tema clave. En el caso de Madrid, desde el 75, que deja de crecer la población por la crisis del petróleo, es el punto de inflexión, hasta nuestros días la ciudad se ha duplicado. Pero somos menos habitantes. ¿Cómo hemos hecho, ¿no? Todas las funciones ocupan más espacio, pero también el modelo es mucho más disperso, con agujeros, ¿no? Ese es un poco el punto esencial, ¿no? ¿Qué ha pasado en este momento en Madrid? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen de correlativa, ¿no? Me temo que no han salido los años, pero estos son los años 40, los años 80, los años 60 y los principios del siglo del 2000 y pico, donde fundamentalmente una malla inmensamente costosa de infraestructuras de autopistas permite un crecimiento prácticamente en nebulosa en el conjunto del área metropolitana, ¿no? El resultado tras la crisis es que muchos de las casillas que nos aparecen en ese entorno metropolitano han quedado vacías, ¿no? Pero todas estaban potencialmente destinadas a urbanizarse, dentro de lo que entonces se llamaba urbanismo a saturación, ¿no? Este es el caso famoso de Seseña, ¿no? Una actuación que quedó casi como catedral en el desierto, ¿no? Pero este modelo de urbanización disperso es común por todo el país, ¿no? Este tema de la microdensidad, y sobre todo en el ámbito turístico, en el ámbito de las urbanizaciones cerradas de nivel de renta más alta, etcétera, es un tema común. Y está asociado también a que se han suburbanizado y constituido como elementos de periferia estos grandes artefactos, tanto comerciales como corporativos. Esto es un megacentro comercial en el norte de Madrid, la sede de Telefónica, la sede del BBVA, ¿no? Todos salen de la ciudad y crean su propia ciudad. Todo lo llaman ciudad. Siempre que se le llama a algo ciudad en urbanismo, suele ser una anticiudad, ¿no? O fuera de la ciudad. La ciudad es la ciudad. En Santiago la ciudad es su casco, etcétera, ¿no? Si hablamos de, ciudad judicial, tengan la seguridad de que no es una ciudad, es un gueto
generado en otro lugar, ¿no? Lo mismo que la ciudad financiera del Banco de Santander, la ciudad corporativa del BBVA o esto que lo llaman distrito C de Telefónica, como si fuera una ciudad misma, ¿no? Fíjense que tiene forma de ciudadela, es un castillo, ¿no? Tenemos sus almenas, etc. ¿Por qué? Porque se defiende del exterior, porque el entorno metropolitano de esa no ciudad periférica es fundamentalmente un entorno hecho de un archipiélago de usos diversos, que están bien articulados funcionalmente a través de las autopistas y a veces del transporte público, pero que realmente como tal no amalgaman ciudad, ¿no? El problema de la dispersión territorial es un problema que afecta muy gravemente a municipios como es el caso de Madrid. Ahora mismo se han desarrollado estos planes que vemos acá, ¿no? Pero el plan general planteaba estos otros tantos, es decir, 100.000 viviendas más que están ahora mismo en el aire de qué pasará, ¿no? Lo que quería llamar la atención, no voy ahora mismo a posicionarme respecto a esto, describo el hecho de que el urbanismo en un cierto momento ha tendido a la expansión total, ¿no? Ahora mismo con criterios muy contradictorios a los que sustenta la propia legislación estatal, ¿no? Pero fíjense este lugar intermedio. Aquí se hacen los crecimientos en unas 50.000 viviendas, ahora mismo ya en más de 50.000, ¿no? Unas casi 80.000 viviendas ya en crecimiento, totalmente planificadas y en marcha, urbanizadas en gran medida. Futuro, pero ¿qué ha pasado con lo existente? Ahí, en esto que vemos ahí, en este cinturón, hay casi 1 millón de habitantes viviendo en esas construcciones de bloques de los años 60, 70, etcétera, en gran medida ya en malas condiciones, energéticas ni hablamos, ¿no? De todo el tipo de déficits de gestión energética, problemas de toda la naturaleza, ¿no? Ese es un poco el punto, ¿no? ¿Por qué es importante limitar el consumo de suelo? ¿Y cómo, no? A mi modo de ver, la densidad principalmente se debe obtener no por incremento de alturas, no por de pronto desarrollar rascacielos en un sitio, eso normalmente es una interpretación muy sesgada de la densidad, siempre la ha habido. En Madrid había una época en que teníamos en algunas esquinas algo que llamaban edificios singulares y de pronto se podían hacer el doble de plantas, ¿no? No, es singular, esta esquina es singular, doble de plantas, ¿no? Reutilizar los suelos abandonados, lo que los británicos llaman los brownfields, los suelos que ya están de alguna manera tocados, en lugar de perder verde, es decir, perder sobre todo en Galicia, ¿no? Perder paisaje, perder agricultura, perder entorno libre periurbano, rentabilizar las infraestructuras existentes antes de poner en marcha nuevas infraestructuras. Nosotros todavía pensamos que necesitamos más autopistas, necesitamos más AVE, etcétera, etcétera, pero los alemanes hace ya mucho tiempo que saben que no pueden hacer ningún corredor norte-sur nuevo. O sea, el país no soporta otro corredor de autopistas norte-sur, por más que quizá la demanda de tráfico lo podría exigir, ¿no? Y que, por tanto, hay que empezar a trabajar, por ejemplo, el tiempo, los horarios. Las autopistas tienen unos coeficientes de simultaneidad brutales, ¿no? Entonces, peores que el transporte público, ¿no? En general, la manera en que gestionamos el territorio de la ciudad empezará a tener que cambiar el chip en la idea de gestionar mejor la infraestructura existente. El tema de no necesariamente tomar como modelo la mancha de aceite compacta hasta el infinito, el México DF, ¿no? La idea de los corredores verdes metropolitanos y, sobre todo, alcanzar algunas densidades que permitan el transporte público. Se entiende que por debajo de 40 viviendas hectárea, que es un poco menos de lo que la ley del 75 establecía, ¿no? Las 75 viviendas hectárea de referencia, pero que es una densidad muy común, no puede ser viable transporte público. Es decir, se puede instalar un autobús con densidades de 10 viviendas hectárea, pero el déficit es cada contribuyente estaría pagando el 70% del coste real del tiquete de bus del usuario, ¿no? Las densidades sostenibles son imprescindibles a la hora de tratar el tema de la... Vean, he sacado del plan de New Jersey ya de algunos años. Los norteamericanos tienen de bueno que son muy pedagógicos en sus planes, como además tienen menos carga, digamos, de determinación previamente establecida legalmente, los planes son a veces imaginativos, ¿no? Aquí explicaban, en una especie de ciudad imaginaria, pero que era el estado de New Jersey, cercano a Nueva York, la idea de cómo es la situación actual, qué es lo que va a ocurrir si no se toman medidas y qué querrían que ocurriera.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Inundación total en bajísima densidad del total del territorio. Fin de la agricultura, fin de los anillos verdes, fin del contacto con la naturaleza, fin de la convivencia entre los seres humanos y los ecosistemas que todavía pudieran pervivir, ¿no? ¿Qué es lo que se propone desde el plan? Densificar y generar núcleos. ¿Y por qué son esos núcleos que están unidos por corredores ferroviarios, unidos por autopistas, ¿no? Intentando no generar una ciudad inmensa, compacta, pero enormemente desmesurada en su radio, más bien generar un crecimiento, como ahora denominamos muchas veces, polinuclear, ¿no? Sobre el papel está bien, pero significa en la práctica apoyarse en los crecimientos de los núcleos que ya están y potenciar en la medida de lo posible justamente las partes ya urbanizadas, ¿no? Esta imagen de Madrid, del Pau de Vallecas, ¿no?, que dio lugar a una instalación artística en el Reina Sofía, ¿no?, de Hans Hacken, un artista alemán neoyorquino, ¿no?, fascinado por este paisaje insólito, ¿no?, de la nueva periferia urbana, ¿no? Los de más edad recordarán que esto ya se vivió. Hubo también un crecimiento enorme en los 70, final 60, primeros 70, una crisis del petróleo también que fue radical y durante cuánto tiempo los polígonos industriales de Puerto Llano, de Talavera de la Reina o Toledo, etcétera, eran espacios de este estilo, ¿no? El otro tema clave es el tema del impacto del automóvil, ¿no? La ciudad se puede pensar desde el automóvil, aquí la vemos, por ejemplo, Los Ángeles, una ciudad diseñada y pensada desde el propio automóvil, ¿no? Pero claro, el automóvil puede aparecer como un vecino sobrevenido sobre algo que ya existe, ¿no? Esto es una imagen del Cairo, ¿no?, donde los escalestri que demolemos en el primer mundo justamente están ahora a la orden del día, ¿no? Esta es una imagen de Shanghái, ¿no?, donde esta red de autopistas se superpone, como en esta otra imagen que vemos aquí, también de sudeste asiático, ¿no? El nudo de autopistas no se ha generado antes que el urbanismo, sino que se ha empotrado sobre el planteamiento, ¿no? El repensar el tema de la motorización es otro tema esencial cara a la sostenibilidad. Es el otro punto crucial. La ciudad se ha pensado para el automóvil. Aquí hay mucha ingeniería, hay mucha inteligencia puesta al servicio de un modelo determinado de crecimiento, ¿no? Cuando este modelo colisiona con la ciudad existente, se arma mal, el resultado suele ser que las costuras estallan, ¿no? Pero fijémonos en este ratio de la motorización, ¿no? La motorización en Estados Unidos, igual que la urbanización, está estable. Pero, en cambio, fijémonos en el potencial y el crecimiento de la motorización todavía desde ámbito muy reducido en China o en India, ¿no? Es decir, y cómo los nuevos ámbitos, los nuevos países que se han incorporado al primer mundo a nivel de desarrollo, los modélicos, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, ¿no?, Dubái, se han directamente incorporado al modelo norteamericano de utilización del automóvil y baja densidad. Finalmente, el tema del cambio climático recorre todo el tema transversalmente. Esta es una imagen, simplemente recordar que el cambio climático implica, esto es una imagen que yo mismo hice en Asunción, ¿no?, en muchos casos un nuevo tipo de riesgo regular, ¿no? En Asunción, en una encuesta realizada con la población, la inundación regular que afecta, como vemos ahí a la izquierda, a las favelas todos los años no se entiende como un riesgo, porque como es regular, no se llega a percibir como una amenaza, sino es algo de la naturaleza misma de las cosas, ¿no? Esta otra imagen, ¿no?, la sequía, la inundación, el desastre y la llegada tarde de las infraestructuras, ¿no?, que debían canalizar estas cuestiones, nos pone también de planteamiento que hay otra última cuestión de la sostenibilidad, que es la dimensión también humana y social. El tema del cambio climático no es el objeto de esta reflexión, pero no se puede plantear nada hoy en día sensato en urbanismo sin tener en cuenta esta cuestión, ¿no?, ajena, a nuestra legislación vigente. Es decir, me temo que no sé si habrá ya alguna legislación a nivel del país que se mencione como tal medidas de mitigación o adaptación al cambio climático, ¿no?, como parte de la agenda obligatoria de un plan general o de un plan territorial, ¿no?, pero debiera. El País Vasco están planteando en las directrices un capítulo específico de cambio climático, cómo pueden plantearse determinaciones, ¿no? Pero fíjense en esto, comparando América Latina y Asia, cuáles son los problemas para la sostenibilidad fiscal e institucional, ¿no? El gran problema sigue siendo la corrupción, la carencia de infraestructuras, la debilidad de las instituciones.
Y aquí es donde enganchamos un poco con la reflexión con la que quiero concluir, ¿no? El tema, la reflexión es doble. En primer lugar, el planeamiento convencional de zonificación, que en gran medida persiste en muchos lugares del mundo, pero que también en última instancia en España regular los usos del suelo y las intensidades se ha convertido casi en lo único relevante de la agenda urbanística, es insuficiente. En el fondo estamos en esta época, ¿no? En los planes dibujados donde el modelo de crecimiento permitía hasta cierto punto ese control de la forma urbana. Esta es una época muy querida por los arquitectos, ¿no? Porque todavía el plan era como una obra de arquitectura en grande, ¿no? Claro, ahora ya no es el planteamiento, ¿no? Ahora la agenda de cuestiones es distinta. En primer lugar, la sostenibilidad exige y se sustenta sobre un modelo urbano distinto, radicalmente distinto, que todavía no ha permeado la legislación, ¿no? Reducir significativamente el consumo de suelo, que he insistido tantas veces, ¿no? La mezcla de usos, que antes no mencioné como elemento relevante, el tema de la naturalización de la ciudad, incorporar el verde a la ciudad y, sobre todo, la regeneración y revitalización de las áreas existentes como elemento principal, ¿no? Si esto lo combinamos con el concepto clave del urbanismo del futuro, que es la capacidad de carga, este es un concepto que vale lo mismo en el ámbito turístico que en el ámbito de las actividades económicas y la urbanización, ¿no? La idea de que el urbanismo y el planeamiento fundamentalmente deben identificar este dígito. Es un dígito y en realidad es un modelo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de carga, ¿no? La aptitud para soportar un nivel determinado de intensidad de usos urbanos sin que se produzca un deterioro irreversible ambiental, social o cultural. Es, hasta cierto punto, la visión inversa a la sostenibilidad. La sostenibilidad aseguraría que no se sobrepasa la capacidad de carga, pero la capacidad de carga es una determinación que debiera ser una determinación relevante en el planeamiento, sobre todo en el territorial, ¿no? Es decir, ¿cuál es la capacidad de carga? ¿Es infinita? Que se adivine o se identifique no significa que se restrinja como tal, pero se debe saber. Por ejemplo, pensábamos que la capacidad de absorción turística urbana era infinita. Ahora sabemos amargamente en Barcelona, ¿no?, que tras los Airbnb y otro tipo de plataformas emergentes se puede llegar a la saturación, ¿no? Y la saturación con reacción muy negativa de la población, ¿no? ¿Alguno imaginaba hace 20 años que verían manifestaciones contra el turismo en alguna ciudad española, ¿no?, cuando realmente casi todas estaban agradecidas a lo que el turismo había traído de modernidad y riqueza? ¿No? Y ya ocurre. Está ocurriendo en Barcelona, está empezando a ocurrir en Menorca y otros lugares, ¿no?, en algunos ámbitos de Canarias, ¿no? Empieza ya a plantearse esa reflexión, ¿no? No voy a comentar, porque lo he insistido muchas veces sobre el tema de la bondad del modelo compacto del territorio, ya más o menos lo he mencionado, ¿no? Simplemente señalar que casi todos estos conceptos han sido incorporados a la agenda urbana y, a mi modo de ver, la agenda urbana debería inspirar un ciclo legislativo completo. Y en este caso, además, coincido y respeto y valoro mucho la doctrina reciente del Supremo, sobre todo a nivel del conjunto de España, ¿no?, porque está haciendo algo que yo creo que es importante dentro de un poder esencial dentro del equilibrio de poderes de la democracia, que es también una cierta pedagogía sobre el uso y mal uso de la ley, ¿no? Hábitat 3 reivindica, aquí creo que no lo he señalado como elemento esencial, pero reivindica, además de que la ciudad es un bien y no solo un coste, y que la ciudad es justamente hoy por hoy el nodo del futuro desarrollo económico, ¿no?, la idea de que el planeamiento es la herramienta esencial para gobernar la ciudad. Es decir, por primera vez Hábitat 3 no piensa solo en acciones remediales en la vivienda, en la construcción o renovación masiva de los déficits habitacionales a escala planetaria, sino en la necesidad de la ordenación. O sea, defiende la bondad de tener leyes urbanísticas, de tener planes urbanísticos y de sustentar esos planes urbanísticos sobre la primacía de lo público y, además, sobre la expresión de la primacía de lo público en el espacio público. Es decir, un elemento también muy apreciado hoy en día, ¿no? La idea de que la ciudad se convierta en resistente al cambio, resiliente, otro concepto que todavía no ha permeado nuestra legislación y que tendríamos que intentar acuñar para que funcione, ¿no? O la idea de que la gobernanza y la financiación, Hábitat 3 habla de la financiación local como condición necesaria para que haya un urbanismo sustentable, ¿no? La financiación local, es decir, la autosuficiencia de los municipios, ¿no? Por tanto, aparecen ya una nueva parafernalia de paradigmas de planeamiento urbano.
fundamentalmente que reconocen esta complejidad. Acabo con unas imágenes de lo que está ocurriendo ahora a escala en el mundo, ¿no? La ciudad ha vuelto, te decía en Hábitat 3, esto es Williamsburg en Nueva York, incluso en los países que parecía que la habían abandonado, los millennials, las nuevas generaciones, retornan a la ciudad, redescubren y reinventan la ciudad. Estas imágenes de Nueva York muestran que lo mediterráneo, nuestro estilo de vida europeo y mediterráneo, ha traspasado, se ha convertido en modos de estas es Madrid, ¿no? El espacio público aparece como un elemento de ciudadanía. En algunos países es incluso un elemento clave para la reconstrucción de la democracia, por ejemplo, Colombia. El espacio público es la expresión de que hay algo público. Es decir, que el país no es solamente un conjunto de banderías en guerra, de élites insolidarias, de miseria y de conflictos, ¿no? Sino que hay algo que identifica a todos, el espacio público, ¿no? La plaza mayor, ¿no? Si se quiere, ¿no? Esta imagen de Bogotá, ¿no? Donde podemos ver las mismas pautas que encontramos en Nueva York, este es el famoso High Line, en Seúl. Una autopista se remueve y un río que estaba entubado se convierte en un pulmón en la ciudad, ¿no? Son cambios radicales en la filosofía. ¿Alguien esperaba hace 20 años ver levantar una autopista en un país desarrollado para recuperar un curso de agua? Es decir, estamos en un cambio muy radical de mentalidades, ¿no? ¿Alguien imaginaba haber peatonalizado un trozo de Nueva York? Broadway, por ejemplo, ¿no? Como en la zona de Times Square, ¿no? Esto es Broadway, ahora mismo, ¿no? Es decir, están cambiando las maneras de entender la ciudad. ¿Y a qué lleva todo esto? A una forma de reconstrucción y regeneración urbana. Estas actuaciones de espacio público, de mejora de ciudad, voy a volver una de atrás, ¿me permiten esta? Esto era una zona industrial del puerto de Nueva York. Vean acá, tenemos hasta un Gehry, ya, y a partir de ahí, digamos, todo lo demás, ¿no? Es una zona, este eje se ha convertido en un elemento de gentrificación, sí, gentrificación y renovación de una parte muy importante de la ciudad. Sin políticas públicas, la mejora de la ciudad se llama gentrificación. No nos engañemos, ¿no? Sin políticas públicas compensatorias, ¿no? Pero esto es un poco lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? O en la plaza de la República de México, o el Parque Lineal del Manzanares, o la recuperación del puerto de Hamburgo, o introducir en las favelas elementos como esta Biblioteca España, ¿no? De regeneración urbana, ¿no? O convertir los colegios en resortes. Voy a parar acá porque ya me he extendido y más de lo prudente, ¿no? En síntesis, y si sirve un poco de elemento conductor de todas las intervenciones de esta magnífica jornada, de este congreso, nos encontramos en un cambio de paradigma irreversible. No es una moda, no es que pasó, antes nos gustaba el crecimiento, ahora toca regeneración, mañana lo mismo volvemos tal, o de la propiedad al alquiler volveremos otra vez a la propiedad más tarde. No, la condición de mundo urbanizado es irreversible. La condición de un modelo distinto de crecimiento es irreversible. El condicionante que impone una gestión adecuada de los grandes desafíos globales, tales como el cambio climático, sí o sí determinan un modelo urbano con bajas emisiones. Ese modelo urbano solo puede conseguirse sobre la base de esta ciudad compacta, sustentada sobre el transporte público, donde la mixticidad, donde la flexibilidad, donde la adaptación se convierta de nuevo en ley, ¿no? Estamos de nuevo en un ciclo muy interesante. Veo mucha gente joven en esta sala, ¿no? Un ciclo interesantísimo, ¿no? Yo solo lamento no tener 4 décadas más de vida profesional por delante, ¿no? Para poder vivir en primera persona estos cambios, ¿no? Porque sin ninguna duda, si alguien pensaba que estábamos ya en una etapa de velocidad de crucero, ¿no? Rutinaria y poco estimulante, no nos encontramos en ese punto. Sin ir más lejos, estamos sin ninguna duda en un momento verdaderamente estimulante, verdaderamente importante, verdaderamente decisivo, ¿no? En la historia próxima de las ciudades y en general del futuro de nuestro planeta. Si me permiten acabar con esta frase tan grandilocuente, pero me temo que tan realista y tan necesaria. Muchísimas gracias a todos. Bien, yo creo que estamos pasados de hora por todas partes.
E permítome pasar ao galego para facer esa analoxía tamén, ou esa comparanza entre o que está falando José María, que é do mundo inteiro, e falar do mundo inteiro mirando como miramos aquí, non? Aqueles mencións que facía a conselleira aos 31.000 núcleos de población do país, esa cidade difusa que ten pouco que ver seguramente con algúns dos exemplos que nos trouxo. Non sei se hai desa disciplina de preguntas ou outra sala, preguntas que cheguen desde videoconferencias, pero se non, nos dejamos aquí e encantado de verlos a todos.